Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de geometría analítica y en este vídeo vamos a seguir viendo distintos ejercicios y ejemplos, en este caso relativos a las condiciones de paralelismo y perpendicularidad entre dos rectas. En el primer ejemplo que vamos a ver en este vídeo, pues nos da una recta expresada en su forma explícita y nos manda en el apartado A hallar las ecuaciones paramétricas de una recta R1 paralela a R que pase por este punto. Bien. Analizamos si son las ecuaciones paramétricas, necesitamos un punto, que ya lo tenemos, y necesitamos el vector director. Como la recta R1 es paralela a R, van a tener el mismo vector director. Entonces, ¿qué he hecho? Pues se podría hacer de dos maneras. Si alguien supiera, vuelvo a insistir, como dije en el vídeo anterior, el resultado que nos dice que si conocemos la explícita, el vector 1 pendiente, ¿vale? Es el vector director, ya rápidamente tendríamos que el vector 1 menos 2 ya es el vector director de la recta que queremos calcular. Y ya tenemos las paramétricas, muy rápido. ¿Que no se sabe este resultado? Pues muy sencillo. Pasamos de la explícita a la implícita, que sería pasándolo todo al primer miembro, 2x más y menos 5 igual a 0. El vector normal sería el 2, 1 y el normal es perpendicular al vector director. Entonces intercambio las dos y una de ellas de signo. Pues por ejemplo, el 1 menos 2 también valdría el menos 1, 2. Y este vector es un vector director de la recta R. Como la recta R1, vuelvo a decir, es paralela, me vale también este vector como director de la recta que tenemos que calcular. Pues entonces, con este punto y con este vector, las paramétricas serían x igual a 0 más t, me olvido del 0, y igual a menos 2 menos 2t. En el apartado B tenemos que obtener la ecuación explícita. Fijaros, si ya tenemos la explícita también, pues vamos a utilizar las pendientes. De dos rectas, una que sea paralela a R, otra que sea perpendicular a R y ambas pasen por el punto 0, 1. Bien, como tenemos la explícita y tenemos que calcular la explícita, entonces la pendiente de R es menos 2. R sub 2 tiene que ser paralela. Si es paralela, tienen la misma pendiente, pues también la recta será de la forma igual a menos 2x más otro número o menos otro número que tenemos que calcular. Como pasa por el punto 0, 1, aplicamos la ecuación punto pendiente igual a 1 menos 2 por x menos 0. Entonces fijaros que y sería igual a menos 2x más 1. Sustituimos y pertenece el punto a esta recta. La otra recta tiene que ser perpendicular a R. Bueno, pues si la pendiente de R es menos 2, la pendiente de la perpendicular será el inverso cambiado de signo. El inverso de menos 2 es menos un medio, cambiado de signo, un medio. ¿Vale? Bueno, pues entonces con esta pendiente y con este punto aplicamos de nuevo la ecuación punto pendiente y por lo tanto la ecuación de la recta R sub 3 sería igual a 1 más un medio por x menos 0, que me quedaría igual a un medio por x más 1, que evidentemente también pasa por el punto 0, 1. En el apartado C me manda obtener la ecuación implícita de una recta R sub 4 perpendicular a R que pase por el punto menos 2, 5. Como aquí tenemos la explícita, pasamos muy fácilmente a la implícita, ya lo hicimos en el apartado A. R sería 2x más y menos 5. Como la recta tiene que ser perpendicular, vimos que bastaba con intercambiar el A y el B y uno de ellos de signo. Entonces podría ser x menos 2y o menos x más 2y. He optado por la primera opción. Nos faltaría por calcular este término independiente. ¿Cómo se hacía? Considerando las coordenadas del punto por el cual pasaba la recta, es decir, sustituir la x por menos 2, la y por 5 y despejar la c. Quedaría menos 2 menos 10 más c igual a 0, esto es menos 12, que pasaría al otro lado con signo positivo, c vale 12 y esta sería la ecuación de la recta. Pasa por el punto menos 2, 5, menos 2 menos 10 más 12 valdría 0, 0 y sería perpendicular a la recta R. En el siguiente ejemplo nos da una recta expresada en sus ecuaciones paramétricas. Nos manda en el apartado A obtener la ecuación continua de una recta R1 perpendicular a S que pase por este punto. Para la ecuación continua necesitamos un punto y el vector dirección. Bien,
Bueno, pues el vector dirección de la recta S es el -1, 3. Como esta recta rs1 tiene que ser perpendicular, un vector perpendicular a este sería el 3, 1, por ejemplo. Pues con este vector y este punto tenemos la ecuación continua. X menos 5 partido de 3 igual a y más 3 partido de 1. El 1 se podría quitar. Apartado B. Ecuación implícita de una recta R2 paralela a S que pase por este punto. Para la implícita necesitamos un vector normal, ¿vale? Como son las rectas R2 y S son paralelas, me vale como vector dirección de R2 el de la recta S, es decir, el -1, 3. ¿Quién sería un vector normal a este? Pues intercambiar las dos y cambiar una de signo, pues por ejemplo el 3, 1. Pues este vector me vale también como normal a la recta R2 ya que son paralelas. Por tanto, la ecuación implícita de R2 será de la forma 3x más y más un número igual a 0. ¿Cómo se obtenía este número? Cogiendo un punto que pertenezca a esta recta, en este caso el 0, 4, sustituir la x por 0, la y por 4 y despejar. Si la x vale 0 me quedaría 0 más 4 más t igual a 0, el 4 pasaría al otro lado con signo negativo y por lo tanto la ecuación de la recta sería 3x más y menos 4 igual a 0. El tercer y último apartado de este ejercicio me manda a obtener la ecuación explícita de una recta R3 perpendicular a S que pase por este punto. Ecuación explícita que necesitamos, la pendiente. Bien, ¿cuál es la pendiente de S? Pues si conocemos el vector dirección, que es -1, 3, la pendiente es la segunda entre la primera, 3 entre -1, menos 3. Pero yo quiero una recta ahora que sea perpendicular a ella. Pues la condición que tenía que darse con el producto de las pendientes es que fuera -1 o bien que la pendiente de una recta perpendicular es igual a la inversa cambiada de signo. La inversa de -3 es -1 tercio, cambiado de signo, 1 tercio. Bien, pues conozco la pendiente, conozco el punto, aplicamos la ecuación punto pendiente. Sería igual a la ordenada 0 más 1 tercio por x más 3. El 0 desaparece, con lo cual y sería igual a 1 tercio por x más 3 entre 3, 1. En el siguiente ejercicio tenemos que determinar las ecuaciones implícitas de dos rectas que pasen por este punto, una paralela y otra perpendicular a esta recta R expresada en su forma implícita. Esta sería la situación idílica, ¿vale? Porque hemos visto cómo obtener fácilmente la ecuación de una recta paralela y perpendicular. Lo recordamos. Si llamo S a la recta paralela, a R, S va a ser de la misma manera, solo va a diferenciar en el término independiente. Será 5x menos 2y más un número igual a 0. Cogemos el punto, sustituyo la x por menos 3, la y por 4. 5 por menos 3, menos 15, menos 2 por 4 sería menos 8, más c igual a 0. Esto es menos 23, pasaría al otro lado positivo, y aquí tendríais entonces la ecuación de la recta S. Si llamo t a la recta perpendicular a R, ¿cómo se obtiene una recta perpendicular? Pues igual que los vectores, intercambiando el a y el b y uno de signo, pues quito este menos. Pues tendríamos 2x más 5y más cierto número, que voy a llamar c', igual a 0. De nuevo sustituyo la x por 3, la y por 4, entonces sería 2 por menos 3, no sé si he dicho 3, creo que es menos 3, ¿vale? 2 por menos 3, menos 6, más 5 por 4, 20, más c' igual a 0, menos 6 más 20 daría 14, que pasaría al otro lado negativo, y obtendríais la ecuación de la recta perpendicular a R que pasa por este punto. En el siguiente ejercicio, pues tenemos algo similar al anterior. Tenemos que obtener la ecuación de una recta que pasa por este punto y es, en primer lugar, paralela a esta recta, también expresada en su forma implícita. Pues si es paralela, pues igual solo cambia este numerito, 2y más c igual a 0. Sustituyo la x por 1, que no la hay, la y por menos 3, que sería menos 6 más c igual a 0, c valdría 6, tendríamos esta ecuación, que ya valdría, ¿qué podría hacer también? Dividir entre 2, o bien también despejar la y. La y valdría, en ambos casos, tanto en este como en este, menos 3. Recta perpendicular a esta recta, también expresada en su forma implícita. Bien, pues si es perpendicular hay que intercambiar el a y el b. Como solo hay a, ¿vale? Y sería el 1, 0, pues sería el 0, 1. Es decir, y más un número, c' igual a 0. Sustituyo, como no hay x, pues la y por menos 3, más c' igual a 0, c' valdría 3 y sería la recta y más 3 igual a 0 o también la recta y igual a menos 3.
Fijaros que en ambos casos hemos obtenido la misma recta. ¿Por qué? Fijaros que si esta recta no hay x, es una recta paralela al eje de abscisas. Pues una recta paralela a ella también será de la forma y igual a algo. Mientras que aquí tenemos que obtener una recta perpendicular a otra de la forma, que en este caso x igual a menos 5, es decir, una recta paralela al eje de ordenadas. Entonces, una recta que es perpendicular a una recta vertical sería una recta horizontal, es decir, de la forma y igual a algo. Y como pasa por el punto -3, fijaros que en ambas lo que tienen como valor es la ordenada de este punto. Si lo viéramos gráficamente, como lo veremos en clase, pues ya digo, no se obtendría muy rápidamente, incluso no sería casi necesario hacer todos estos cálculos. En el siguiente ejercicio me manda a obtener la ecuación de la recta paralela a esta recta expresada en su forma implícita, cuya ordenada en el origen sea -2. Si tiene que ser paralela, pues será de la misma manera, es decir, 2x menos 3y, solo que cambiará que habrá un número. ¿Qué necesitamos para calcular ese número? Un punto por el que pasa. Bien, el problema es que muchas veces esto no sabéis traducirlo, y esto ya se ve desde tercero. La ordenada en el origen. ¿La ordenada qué es? La y. Pues la y vale -2 en el origen. ¿El origen qué es? 0, cuando x vale 0, es decir, pasa por el punto 0, -2. Pues sustituyo la x por 0, que desaparece, la y por -2, -3 por -2, 6, más c igual a 0, c vale -6, la recta 2x menos 3y, menos 6 igual a 0. En el siguiente ejemplo o ejercicio tenemos otra recta expresada en su forma implícita, como veis es la manera más rápida y yo creo que la más sencilla. Y nos manda a escribir la ecuación de una recta perpendicular a ella en el punto de corte con el eje de ordenadas. ¿Vale? Vamos a seguir metiendo cositas nuevas. ¿Vale? Punto de corte con el eje de ordenadas, con el eje de la y. ¿Vale? Bien, un punto que esté en el eje de ordenadas, en el eje de la y, que cumple que la x vale 0. Pues si la x vale 0, ¿vale? Tenemos que ver dónde esta recta corta al eje de ordenadas. Vuelvo a decir, sustituyo la x por 0. Entonces me quedaría 3y menos 6 igual a 0, 3y igual a 6, por lo tanto la y vale 2. Es decir, esta recta corta el eje de ordenadas en el punto 0, 2. Bien, pues si la recta tiene que ser perpendicular a esta, intercambio el a y el b. Aquí en la x iría el 3, en la y iría el 4 y uno de ellos de signo. Pues por ejemplo, pues 3x menos 4y más c igual a 0. También valdría menos 3x más 4y, ¿vale? Lo que tendríais sería la recta opuesta, ¿vale? Bueno, pues como conocemos el punto por el que pasa, que es el 0, 2, la x se nos iría a sustituir la x por 0. Si sustituyo la y por 2, me quedaría menos 8 más c igual a 0, c igual a 8, y tendríamos esta recta. Muy importante de estos ejercicios que tenéis aquí en pantalla, principal esto, traducir bien la ordenada en el origen. La ordenada es -2, es decir, la y es -2. En el origen, la x vale 0. Punto de corte con el eje de ordenadas. Para calcular el punto de corte con el eje de ordenadas, en el eje de las y, la x vale 0. Si nos pidiera el punto de corte con el eje de abscisas, con el eje de las x, ahí lo que vale 0 es la altura, la y. ¿Vale? Importante esas condiciones porque muchas veces os trabáis porque no sabéis determinar cuál es el punto por el que pasa la recta. Continuamos. En el siguiente ejemplo nos dice, determina en cada caso una recta que pase por este punto, el -2, -3, y que sea paralela a la bisectriz del primer cuadrante. En los apuntes no hemos hablado de la bisectriz del primer cuadrante, pero en el vídeo anterior, en el penúltimo apartado, vimos cómo representar distintas rectas que estaban expresadas en su forma implícita o en paramétricas. Y había una que era de la forma en paramétricas x igual a lambda igual a lambda. Y deducimos que era aquellos puntos que tenían la misma abscisa ordenada, es decir, que era la recta y igual a x. Y ahí os dije que esa recta era la bisectriz del primer y por tanto también del tercer cuadrante, ¿vale? Pues entonces, si tiene que ser paralela a la bisectriz del primer cuadrante, que es igual a x, ¿vale? Como tenemos aquí la tenemos expresada en su forma explícita, pues nos aprovechamos de las pendientes, ¿vale? La pendiente es 1, pues si es una recta paralela también tiene que tener pendiente 1,
Y como pasa por el punto menos 2, menos 3, aplicamos la ecuación punto pendiente, igual a menos 3 más 1 por x más 2. Quito el paréntesis, que sería x más 2 menos 3, que sería x menos 1. Que sea perpendicular a la bisectriz del segundo cuadrante. Pues si la bisectriz del primer cuadrante es igual a x, la bisectriz en el segundo cuadrante son aquellos puntos que tienen coordenadas opuestas. Es la recta igual a menos x. Pues si tiene que ser perpendicular, entonces la pendiente de esta recta es menos 1, la inversa cambiada de signo sería la inversa de menos 1 es menos 1 y cambiado de signo 1. ¿Vale? Entonces, fijaros entonces qué vuelve a ocurrir, que tenemos que obtener que tenemos la misma pendiente y como pasa por el mismo punto, tenemos la misma ecuación. ¿Vale? En el penúltimo ejercicio que vamos a ver, nos da un triángulo del cual conocemos el vértice A1, 3 y la recta R, con esta expresada en su forma implícita, que contiene al lado BC. ¿Vale? Algunas veces esto no lo va a decir. ¿Vale? ¿Qué habría que hacer? Ver si el lado A pertenece a esta recta. Si sustituís, tendríamos 2 menos 9 más 6, no daría 0. Entonces no pertenece a esta recta. ¿Vale? Con lo cual, esta recta formaría parte del lado opuesto. Sería esta situación. Tenemos que hallar la altura relativa al vértice A. Cuidado, la altura relativa en este caso es la ecuación de la recta altura, ¿vale? Entonces, la altura es una recta que es perpendicular que pasa por A. Entonces, como yo conozco esta recta, fácilmente obtenemos una recta perpendicular que es intercambiar el A y el B y uno de signo. Entonces, por ejemplo, sería 3x más 2y más un número igual a 0. Como esa recta pasa por el punto 1, 3, sustituyo la x por 1, la y por 3. Entonces me quedaría 3 por 1, 3, más 2 por 3, 6, 3 más 6, 9. Ese 9 pasaría al otro lado restando, mejor dicho, con signo negativo, con lo cual la ecuación de la altura relativa a este vértice sería 3x más 2y menos 9 igual a 0. Las alturas las hemos visto en uno de los últimos vídeos, cuando vimos las rectas notables del triángulo. Si no nos diera esta recta, lo que habría que hacer es calcularla, ¿vale? Entonces, por ejemplo, o tampoco sería necesaria, porque fijaros, si yo quiero darla en su forma implícita, necesito un vector perpendicular a esta recta. ¿Y quién es un vector perpendicular a la altura? Pues el BC. Únicamente calculáis el BC, ese vector ya me vale como el vector normal, ¿vale? De la altura, y entonces obtendríamos, ya digo, esta ecuación. Finalizamos. Tenemos que obtener el valor de k para que la recta y igual a kx más 1 sea perpendicular a esta recta. Bien, bueno, pues fijaros que esta está expresada en su forma explícita, esta también podríamos obtenerlo también en su forma explícita, ¿vale? Entonces, la primera, la pendiente sería k. Para la segunda, si yo despejo el i, tendríamos que 3i sería igual a menos 2x menos 7, paso el 3 dividiendo y obtendría esto que tenéis aquí, igual a menos 2 tercios por x menos 7 tercios. ¿Quién sería la pendiente? Menos 2 tercios. Bueno, pues ¿qué tiene que ocurrir? Que para que las dos rectas sean perpendiculares, ¿vale? El producto de sus pendientes tienen que ser menos 1. O dicho de otra manera, la otra pendiente, conocida una de ellas, es la inversa cambiada de signo. Bien, o bien haciendo las dos condiciones que os he dicho, que al multiplicar las pendientes da menos 1, o calcular la inversa de este y cambiarla de signo, fijaros que en ambos casos vamos a obtener el valor 3 medios. Bueno, pues con esto acabamos con los ejercicios o los ejemplos relativos al apartado de paralelismo y perpendicularidad. Ya digo, insistir, sé que voy a ser muy pesado con que la ecuación de la recta expresada en su forma implícita es la mejor en la gran mayoría de estos apartados, con lo cual si podemos utilizarla, pues siempre yo creo que es lo más conveniente. Cuando se complica un poco más, pues como en los primeros ejercicios que hemos visto, cuando os da una recta expresada de una manera y tenéis que obtener una recta paralela perpendicular, pero no os dice la recta sin más, sino que os dice que sea la ecuación continua, las ecuaciones paramétricas, la explícita, la implícita, ¿vale? Que ahí hay que adaptarse un poquito y ya digo, adaptarse y calcular las cosas. Bueno, pues ya lo de siempre. Cualquier cosa, pues ya sabéis cómo contactar.
Nada, nos vemos parece que me trabo que quiero seguir. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta la próxima.